Hola a todos y bienvenidos a Perspectivas Farmacéuticas y Alimentarias, su podcast de análisis científico. Soy Lisa Fernanda López y junto a mis colegas Alexandra Ortiz, María José Suárez y Víctor Chilama, profundizaremos hoy en un tema crucial para el desarrollo de productos, los sistemas heterodispersos. En esta edición desglosaremos 4 investigaciones de vanguardia que abordan la complejidad de estos sistemas en diversas aplicaciones. Analizaremos las propiedades físico-químicas de las emulsiones de aceite en agua para la industria cosmética, exploraremos los estudios de preformulación para bebidas en polvo dispersables en agua, centrados en ángulos de contacto y propiedades humectantes. También abordaremos la liberación de carbamazepina en emulsiones farmacéuticas y discutiremos la concentración de agregación crítica de fosfolípidos para el diseño de nanoliposomas. El objetivo de este podcast en general es comprender cómo estos sistemas se comportan en formulaciones reales, qué desafíos implican desde el punto de vista físico-químico y cómo se están abordando actualmente en la investigación científica. Comprender y optimizar los sistemas heterodispersos no solo mejora la calidad y estabilidad de los productos, sino que también abre puertas a innovaciones que satisfacen las necesidades del mercado y del consumidor. Entonces, para comenzar, le voy a dar la palabra a mi compañera María José Suárez. Chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es María José y en este segmento les voy a hablar acerca de un artículo publicado en la revista Cosmetic que evalúa la estabilidad físico-química de emulsiones de aceite en agua formuladas con mezclas de tensoactivos catiónicos pensadas para acondicionadores capilares. Este estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de ICES en Colombia y aborda una dificultad común en cosmética capilar: encontrar una combinación de surfactantes que permita estabilizar la emulsión sin comprometer la textura ni la adhesión al cabello. Como el cabello tiene carga negativa, se requieren surfactantes con carga positiva, es decir, catiónicos, que mejoran la peinabilidad y la suavidad. Pero estos surfactantes, por ser muy hidrofílicos, pueden desestabilizar el equilibrio entre la fase oleosa y la fase acuosa. El equipo aprobó muchas formulaciones en distintas combinaciones de 4 tensoactivos catiónicos distintos, en proporción de 1,3, 1,1 y 3,1. Y en base a esto, pues se incluyó una fase oleosa que era de cetaril, alcohol, coco caprilato y manteca de karité, todos ingredientes comúnmente utilizados en la cosmética por sus propiedades emolientes y estructurantes. Además, utilizó purificada, conservantes, glicerina, entre otros moduladores de pH y componentes de una formulación. Todas estas emulsiones se prepararon a velocidad, se homogenizaron y se almacenaron por 12 semanas en condiciones aceleradas a 40 grados centígrados y 75% de humedad relativa. Durante este periodo se evaluaron múltiples propiedades físico-químicas como tensión superficial, ángulo de contacto, tamaño de partícula, polidispersidad, salta potencial, pH, conductividad, viscosidad y el comportamiento reológico e índice de cremado, que indica si hay separación de fases. Uno de los datos más importantes, de los primeros, pues, fue que el HBl, es decir, el famoso balance libufílico-hidrofílico ideal para la fase oleosa, fue entre 12 y 13, pero las mezclas que más se acercaban a ese valor no alcanzaban la viscosidad mínima requerida para ser un acondicionador, que era de 15 centipoises. Esto demuestra que el modelo clásico HBl no siempre es suficiente para predecir la estabilidad cuando se usan tensoactivos catiónicos que tienen un comportamiento muy distintos a los no iónicos. Pero los investigadores seleccionaron 3 formulaciones que, aunque no cumplían con el HBl ideal, sí lograron buena viscosidad, estabilidad y textura. Estas fueron de HBdCl con CTCl en proporción 3:1, BTMS con CTCl en 1:3 y 3:1. Las 3 mantuvieron un pH adecuado para el cuero cabelludo, entre 4 y 4,5. Mostraron comportamiento pseudoplástico, es decir, la viscosidad disminuye con el movimiento y no presentaron separación de fases durante el ensayo. A lo largo de las semanas se observó una disminución del potencial Z, lo que sugiere que parte de los tensoactivos migraron desde la interfaz hacia la fase acuosa, lo que incrementó la conductividad eléctrica, pero no rompió la emulsión. El tamaño de partícula permaneció estable hasta la semana 8 y solo aumentó ligeramente en la semana 12, lo que indica que pues, empiezan a agregarse las partículas. La formulación más estable fue la de HBdCl con CTCl en proporción 3:1, que mostró menor variación en el tamaño de gota y mantuvo un buen perfil reológico. Y finalmente, pues este estudio que demuestra que se puede lograr emulsiones cosméticas estables con surfactantes catiónicos y pues no es
no solamente basta conseguir los valores teóricos o el HLB ideal, es necesario evaluar experimentalmente las combinaciones para considerar la interacción de los componentes como los viscosantes y priorizar propiedades finales del producto. Estos hallazgos son muy útiles para mejorar la calidad y la durabilidad de acondicionadores capilares en la industria cosmética. Ahora yo les voy a hablar de un artículo publicado en la revista Powder Technology titulado Estudios de performulación para bebidas en polvo dispersables en agua utilizando ángulos de contacto y propiedades humectantes. Como bien sabemos, los sistemas heterodispersos son aquellos donde al menos dos fases invisibles se encuentran distribuidas, como las suspensiones y emulsiones. En el contexto de las bebidas en polvo, estamos hablando de partículas sólidas dispersas en una fase líquida, generalmente agua. El gran desafío en este caso es lograr una dispersión uniforme y evitar la aglomeración que resulta en una experiencia desagradable para el consumidor, los famosos grumos. Este estudio se centró en mejorar las características de calidad de un prototipo de bebida heterodispersa a base de cereales integrales y extractos oleaginosos que presentaban problemas de dispersión acuosa. En este estudio se realiza una investigación de preformulación en tres etapas claves. Primero, se caracterizan las materias primas en polvo. Segundo, se realiza la medición de los ángulos de contacto. Y tercero, se realiza la determinación de la capacidad de dispersión. En cuanto a los métodos que utilizaron, primero caracterizaron las materias primas mediante calorimetría diferencial de barrido, ensayos granulométricos utilizando los índices de Cary-Hauscher y el ángulo de reposo, y microscopía electrónica de barrido. Para evaluar la dispersibilidad, estudiaron el efecto de agentes humectantes comunes como la lecitina de soja, la glicerina y el P400 en diferentes proporciones. Las mediciones de ángulos de contacto se realizaron utilizando el método de gota Cecil. Finalmente, se evaluó la capacidad de dispersión acuosa de la bebida en polvo, midiendo el tamaño de partícula y el potencial Z. Los hallazgos fueron bastante reveladores. Observamos que las materias primas de cereales oscuros y los extractos oleaginosos exhibían los mayores valores de ángulo de contacto, lo que indica una menor capacidad de dispersión en agua. Es decir, esas materias primas tienen una menor afinidad por el agua, lo que dificulta su mezcla homogénea. Sin embargo, la adición de agentes humectantes, especialmente la lecitina de soja y el P400, mejoró significativamente esta capacidad de dispersión. Por ejemplo, la lecitina, al ser una molécula anfifílica, demostró ser la más eficiente, interactuando con los segmentos hidrofóbicos de los cereales y reduciendo la repulsión en el medio acuoso. Conectando todo eso que les acabo de mencionar con lo que hemos aprendido, podemos notar la importancia de la tensión superficial y la humectación en los sistemas heterodispersos. Los resultados de este artículo refuerzan la teoría de que un ángulo de contacto bajo es indicativo de una buena humectabilidad, facilitando la dispersión de las partículas en el líquido. Asimismo, también notamos que la polaridad de los ingredientes es un factor crítico. Las materias primas con diferentes polaridades presentan mayores desafíos en la formulación. Por otro lado, la uniformidad de partículas y su morfología también impactan considerablemente en la dispersibilidad. Ya en términos de aplicaciones prácticas, en la industria, por ejemplo, este estudio es fundamental para el diseño de bebidas en polvo de mejor calidad. Al identificar los agentes humectantes más efectivos y entender cómo influyen en las propiedades de superficie, podemos formular productos que no solo se disuelvan fácilmente, sino que también mantengan su estabilidad y características sensoriales a lo largo del tiempo. Esto se traduce en una mayor aceptación por parte del consumidor y una optimización en los procesos de producción de la industria alimentaria. Por ende, la capacidad de controlar esa humectación y dispersión permite a las empresas crear productos sin grumos, lo que es un gran valor añadido. Ahora, Alexa, cuéntanos de qué trata tu artículo. En nuestro estudio evaluamos la liberación in vivo e in vitro de la carbamazepina en dos tipos de emulsiones, una gruesa y una nanoemulsionada. Para esto utilizamos como sistema heterodisperso sustancias como el API, que era la carbamazepina, el sistema oleoso, que era el aceite de Sacha Inchi, el sistema acuoso, que era agua, los surfactantes, que eran Twin 80 y SPAM 80, y los conservantes, que eran metilparabeno y propilparabeno. Luego del sistema de mezclas teníamos dos emulsiones. La primera de ellas era la emulsión gruesa y la emulsión nanoemulsionada la obtuvimos a partir de la gruesa, pasándola por el sistema de ultra homogenización. A estas dos emulsiones se le valoran las características físico-químicas y su evaluación a nivel in vivo e in vitro. Posteriormente dejamos las emulsiones en reposo para evaluar cuál era la mayor afinidad del API. Inicialmente se hallaron muchas más concentraciones a nivel oleoso, en la fase oleosa, pero posteriormente nos dimos cuenta que tenía mucho más afinidad por la interfase. Esto pudo haber presentado diferentes problemas de los cuales luego les hablaré. Luego de esto, evaluamos la estabilidad, que es muy importante para nosotros. Entonces, evaluamos la estabilidad y la nanoemulsión
en la evaluación de 48 horas tenía mucho mayor estabilidad. Esto se lo debemos a que los niveles de partícula, los tamaños de la partícula son mucho menores. Entonces esto permite también que haya mucho mayor empaquetamiento y menos dispersidad entre las moléculas que están suspendidas en la emulsión. En el caso de las evaluaciones a nivel in vitro, utilizamos una membrana para evaluar la permeabilidad de la membrana, pero obtuvimos que era alrededor solo del 2%. Esto se debe a distintos factores. Nosotros creemos que la concentración del API influye, que el tamaño del poro, el tipo de membrana que usamos y el pH del sistema también. Aparte, en los estudios in vivo podemos encontrar que solo hubo una absorción de aproximadamente del 20% del API total que nosotros administramos. Esto es muy bajo. Sin embargo, en comparación, sí hubo una diferencia entre una nanoemulsión y la emulsión gruesa. En la nanoemulsión encontramos que la concentración plasmática máxima se encontró a los 45 minutos, mientras que en la emulsión gruesa lo encontramos fue a las 12 horas, que fue mucho más. Eso pues es sugerente debido a que las nanoemulsiones poseen un menor tamaño de partícula que permite que la absorción sea mucho mayor. En los resultados que obtuvimos, cabe resaltar que para nosotros en la industria farmacéutica es muy importante desarrollar e innovar con nuevos procesos que nos permitan una mejor administración de fármacos con una baja permeabilidad, como es la carbamazepina, que en el caso singular de nuestro estudio presentó la singularidad de tener mucha más afinidad por la interfase, lo cual para nosotros incluye un reto debido a que hay una competencia con los surfactantes en el área interfacial. Entonces nosotros creemos que esto lo podemos cambiar, lo podemos mejorar con el uso de coadyuvantes que permitan desplazar la afinidad de la carbamazepina a cada una de las fases, sobre todo a la fase celulosa, que es la que presenta mayor afinidad, que a la interfase. Entonces, pues eso es muy importante para nosotros. En las aplicaciones farmacéuticas, realmente las nanoemulsiones son esenciales, presentan muchos beneficios y es una herramienta durante los procesos de desarrollo farmacéutico que permite una mejor administración, una mayor absorción y una liberación mucho más rápida del principio activo. Qué interesante. Ahora, Víctor, cuéntanos un poco sobre tu artículo. Siguiendo en esta línea, a continuación hablaremos un poco sobre los nanoliposomas. Bueno, los nanoliposomas son sistemas de administración de fármacos altamente versátiles en comparación con formulaciones convencionales, ya que estos permiten encapsular y liberar una gran cantidad de principios activos. Ejemplos de estos podrían ser las vacunas, los anticuerpos y ácidos nucleicos. Para lograr un rendimiento óptimo en formulaciones liposomales es importante analizar y tener en cuenta varios parámetros. Uno de ellos es el método empleado para obtener los liposomas. El segundo podría ser la pureza de los fosfolípidos utilizados. Y tercero sería un conocimiento profundo y amplio de las propiedades físico-químicas de los fosfolípidos empleados. Además, es importante tener en cuenta ciertos aspectos que favorecen o están implicados en el proceso de agregación, como lo son la solubilidad de los fosfolípidos, la concentración en las soluciones y también el efecto hidrófobo, el cual es el gran responsable de determinar la formación de agregados vesiculares. En un estudio en el cual se determinó la concentración crítica de agregación de fosfolípidos utilizados en la formulación de nanoliposomas, es posible analizar los cambios en los parámetros o aspectos físico-químicos de estos sistemas y también definir qué es la concentración crítica de agregación, la cual corresponde a una concentración en donde se da una transición de un cúmulo de moléculas a formar sistemas agregados más complejos, como agregados laminales o agregados vesiculares. En cuanto a las propiedades físico-químicas, tenemos que la tensión interfacial y la solubilidad tienden a disminuir conforme se aumenta la concentración de fosfolípidos, pero este aumento en la concentración intensifica el efecto hidrófobo, el cual tiende a cambiar el equilibrio termodinámico desde las fases no agregadas a formas agregadas. Otro parámetro que se ve modificado es los aspectos reológicos, en el cual conforme se aumenta la concentración de fosfolípidos, los fluidos tienden a cambiar de comportamiento. A menor concentración, los sistemas tienden a un comportamiento de fluido no newtoniano y a mayor concentración a fluidos pseudoplásticos. En cuanto a la tensión, en cuanto al potencial Z y el tamaño de partícula, los autores reportan que no se obtuvieron datos concluyentes debido a que no se pudo establecer una relación directa en un diagrama de fases y compararlo con la concentración de fosfolípidos, pero debido a que se tuvieron que aplicar factores de dilución distintos. Pero en sí se obtuvieron los resultados que de potencial Z que va de menos 4 a menos 16, un índice de polidispersidad de 0.278 a 574 y un tamaño de partícula de 188 a 232 nanómetros. La estabilidad de estos sistemas en el tiempo dio como resultado que estos agregados son altamente estables. Esto se debe principalmente a que estos agregados
son termodinámicamente estables, debido a que se ha superado el efecto hidrófobo que fue contrarrestado por la formación de unas pseudofases no polares entre las interacciones entre las colas de los fosfolípidos. El desarrollo de estos sistemas permite identificar en sí o caracterizar las sustancias que se vayan a utilizar en nuevas formulaciones, lo que permite desarrollar y optimizar nuevas formulaciones que permitan vehiculizar diferentes tipos de medicamentos. Bueno, y todos esos artículos nos dejan una gran enseñanza, ¿verdad? Sí, y yo creo que a lo largo de la vida, en cada uno de los proyectos que nosotros busquemos emprender, hay algo que va a marcar siempre la diferencia y es la capacidad en la que compartimos nuestras ideas con los demás, con todas las personas que nos rodean, porque cuando abrimos ese espacio al diálogo, a la colaboración, construimos muchos mejores resultados y nos enriquecemos también como personas durante el proceso. Por eso me parece importante aprendernos a desenvolver en entornos sociales. No solo es útil, llega a ser esencial. Y está en eso, en el intercambio de ideas, de perspectivas, en donde nosotros crecemos y transformamos realmente lo que somos y lo que vamos a hacer. Aportando a lo que dice Alexandra, uno de los principales retos al realizar este podcast fue que lograr una comunicación clara entre todos nosotros, especialmente al momento de definir qué debía decir cada una y cómo íbamos a conectar esta información para que fuera comunicada de la mejor forma. Tuvimos que ponernos de acuerdo, escucharnos con atención y ser flexibles cuando hubo que ajustar tiempos o ideas. También fue todo un reto aprender a sintetizar. Cada artículo tenía mucha información técnica, escoger lo más relevante sin perder precisión fue todo un ejercicio. Aprendimos a ir al punto, a identificar qué datos realmente aportaban al mensaje y a explicarnos de forma que fueran comprensibles para alguien que no ha leído el artículo. En cuanto a la colaboración, fue valioso ver cómo cada uno aportaba desde su estilo y comprensión. No fue solamente dividir el trabajo, sino construir algo en conjunto. A veces no estábamos seguros si íbamos por el buen camino, pero pues al escucharnos y apoyarnos, logramos un resultado coherente y enriquecido pues por diferentes voces. Bueno, Víctor, y cuéntanos, ¿tú qué concluirías de todo lo que hemos hablado durante esta edición de nuestro podcast? Bueno, para finalizar este espacio, se podría concluir que el diseño y la caracterización de sistemas de emulsiones y nanoliposomas tiene grandes aplicaciones en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. El desarrollo de estos sistemas puede principalmente optimizar la administración de fármacos, como también aumentar la eficacia de estos. Otro ejemplo podría ser que ayuda a mejorar la acción de un acondicionador capilar. Y finalmente se podría mencionar o que logra que una bebida en polvo se solubilice completamente. Bueno, todo esto se logra ya que se tiene un conocimiento profundo y se ha realizado una manipulación precisa de las propiedades físico-químicas de cada uno de los materiales empleados en la formulación. Esto permite el desarrollo de nuevos productos más estables, más eficientes y más duraderos, y los cuales presentan apariencias agradables al consumidor final. No siendo más, gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura detrás de las ciencias de las formulaciones. Agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Luisa, María José, Alexandra y quien les habla, Víctor. Agradecemos por su atención. Espero nos encontremos y nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.